¿Qué onda, jóvenes PvPeros y no tan jóvenes? Vengo trayendo un video más al canal donde vamos a estar viendo el equipo top 3 según PvPoke, gente, donde su protagonismo va a estar siendo con Dragon Knight Oscuro, gente, que créanmelo, es una molestia, vino para quedarse, lo fueron mejorando temporada tras temporada y es una excelente opción para Liga Super hasta el día de hoy, donde va a estar siendo acompañado con lo que viene siendo un pseudo, por así lo puedo manejar, un pseudo ABB. Porque a pesar de que no comparten los tipos Lantur y no comparte el tipo también ese Ray Steel, tienen un problema en común llamado el tipo tierra. Así que hay que estarnos cuidando de lo que viene siendo los Clockside, los Stunfisk de Galar. Todos esos Pokémones que aprenden ataques cargados de tipo tierra son un problema para ellos, pero aún así son muy tanque, gente, lo cual eso lo agradecemos bastante. Este equipo, así como les comenté, es simplemente el tener un doble cambio seguro. Porque dices que un doble cambio seguro, porque Slantur es un excelente cambio seguro, gente, la mera verdad, es tanquísimo y pega fuerte. Y Ray Steel, el cual, gente, si el rival no se pone abusado con el tema de los escudos y el tema de la energía, se puede llevar sorpresitas. Aquí vemos la entrada de ni más ni menos de Clockside, que estábamos mencionando ahorita, y va a estarse viendo obligado a tener que estar lanzando toda su energía por el simple y único motivo de que pues todo le va a pegar, y quiero aprovechar el tiempo para invitarte que dejes un buen like, gente, y te suscribas al canal. Eso a mí me ayuda un montón. Más del 90% de la gente no está suscrita y eso a mí me ayuda bastante, demasiado, en crecer en esto de las redes sociales. A su vez te voy a estar leyendo en los comentarios para que me digas qué te pareció esta temporada 18, que ya estamos en su última semana. Estamos a pocos días de enterarnos que es lo que nos tiene en la nueva temporada de Go Battle League y también de la nueva temporada de Pokémon Go. Te voy a estar leyendo en los comentarios y sin más, gente, pasamos a lo que es los combates, donde vamos a estar viendo ni más ni menos que a Gligar Oscuro contra nuestro Dragonite. El rival hace el cambio a Lickitung y nosotros los saboreamos demasiado por el simple y único motivo de que tenemos a alguien llamado Ray Steel, el cual pues no es bueno ahí, gente, de una vez les adelanto. Pero aún así hace su función de estar tanqueando. Aquí lo llevamos con lo que viene siendo ataque centrado, el cual le va a pegar un montón a lo que viene siendo este Lickitung. Miren ustedes el daño ocasionado, y vamos a estar tratando de llevárnoslo a básicos. Vamos a ver si Raxito no la manquea, porque recuerden que en este canal las jugadas maestras y las manqueadas salen en un mismo combate. Aquí nos vemos obligados a tener que lanzar el siguiente cargado. Aquí no queríamos gastar la energía, pero el rival nos obligó y tristemente tomó ventaja total del combate, y nosotros estamos en un predicamento porque perdemos la ventaja del cambio, pero tenemos la ventaja de escudos, y el rival va a entrar ni más ni menos con Gligar, que tristemente ya no tiene nada por hacer. Aquí posiblemente la jugó muy mal el rival, porque debió de haber dejado ir a su Pokémon y haber farmeado con Gligar. Entra ni más ni menos que su querida y amada Wigglytuff, la cual la vamos a estar recibiendo con un tremendo trueno. Disculpe usted, aún no me acostumbro a los cargados con sus nuevos nombres. Aquí va a estar aventando ni más ni menos que un viento helado. Nosotros vamos a estar llegando a un surf, y con esto ahora sí nos llevamos la victoria en este combate. Lo que les digo, el equipo está muy bueno, solamente trata de pescar a los counters de este querido y amado Dragonite Oscuro. Y entramos a ver a Chesnaught, que es muy raro de ver, gente, no es muy recomendable, pero aún así con algo de energía tiende a meter en predicamento a los rivales. Aquí vamos a estar viendo ni más ni menos que a Drapion, otro Pokémon que ha pasado las temporadas y se ha visto algo relegado, pero aún así, gente, tiene mucha buena ventaja por el tema de su cargado y los que tiene, que es
triturar, que es bomba lodo. Nosotros vamos a estar viendo que el rival saca el escudo, nosotros vamos a estar dejando pasar todo, no pasa absolutamente nada, gente. No es como que Rey Steel se esté preocupando y reaccionó más, así que pues vamos a estar aventando lo que viene siendo un ataque centrado, el cual lo aventamos, el rival saca su segundo escudo, nosotros ya tenemos total control y dominio del combate. Aquí tristemente hizo un pequeñísimo error el rival, nos entrega Bastion, ataque centrado. Hizo bastante daño. Vamos a estar aventando otro ataque centrado más, el cual, gente, ya le va a doler bastante lo que viene siendo ese Bastion. Lo despachamos para su casa y vamos a ver con quién entra el rival. El rival va a estar entrando ni más ni menos que con Chestnut y lo recibimos con lo que viene siendo nuestro Dragonite. ¿Por qué haces eso? Porque estaba encerrado por el tema del cambio que había hecho Bastion, así que podíamos jugarla tranquilamente. Aquí el rival va a estar lanzando su cargado, no me inmuta, habiendo triturar. Nosotros entramos con completa vida con nuestro querido Lantur. Ay, disculpen ustedes, estamos grabando a altas horas de la noche y andamos algo cansadones. Vamos a estar viendo lo que viene siendo el siguiente match, donde va a estar otra vez Ligar, que les repito, el oscuro es muy recomendable, así que si tú lo tienes eres un afortunadote, condenadote, porque Raxo aún no lo tiene. Vamos a estar aventando lo que viene siendo un garrito de dragón, lo despachamos para su casa. Vamos a ver con qué entra el rival. Entra ni más ni menos que con Dude, el cual es un problema por el hecho de que tiene taladradora y le pega a mi Rey Steel y le pega a mi Lantur. No pasa nada, vamos a estar tanqueando, vamos a estar inventando un ataque trueno, el cual, gente, va a estar haciendo bastante daño, pero el rival saca perfectamente su escudo. Nosotros no nos inmutamos, ahora sí sacamos el escudo de parte de nosotros y vamos a estar viendo que hace el cambio a su Bastion. Y esto lo saboreamos por el simple y único motivo de que eso Bastion lo va a estar sufriendo un montón. ¿Por qué lo va a estar sufriendo un montón? Porque tenemos atrás a alguien llamado Rey Steel, el cual, gente, créanmelo, va a meter bastante presión y todavía nos damos el lujo de poder llegar a otro surf más, el cual lo va a dejar muy tocado, pero el rival astutamente sacó el escudo. No me inmuta, no me preocupa, porque puedo manejar el match. Vamos a estar haciendo 100 de energía, con el cual, gente, vamos a buscar llegar primeramente a un cargado antes de que nos tiren a nuestro Rey Steel, el cual, gente, créanmelo, está muy bueno, a pesar de no tener un básico que esté pegando constantemente fuerte. Ese fijar blanco se vuelve un cadillo para aquellos que aún no dominan al 100% el tema de los cargados y la acumulación de energía. Aquí aventamos un ataque centrado y nos llevamos la victoria en este combate, y terminamos el último con lo que viene siendo el Lantur contra nuestro querido Dragonite, el cual, gente, se va a saborear porque tenemos a Rey Steel, tenemos otro Lantur. Aquí aventamos lo que viene siendo un garrito de dragón, el cual le quitamos el primer escudo. El rival va a estar aventando su cargado, que va a estar siendo ni más ni menos que un surf. ¿Por qué surf? Porque no tiene caso el gastarte toda la energía, porque te pueden tomar una ventaja de un garra dragón. Aquí aventamos garrito de dragón, ya le quitamos el segundo escudo, ya hizo su chamba lo que viene siendo Dragonite. Muchas gracias, mi estimado. Vamos a estar apostando ahora lo que viene siendo nuestros dos de atrás, que va a entrar ni más ni menos que el Lantur. ¿Por qué el Lantur? Porque le aguanta un poquito más lo que viene siendo los cargados que este Rey Steel, y pues había que tomar ventajas aquí, toda la mayor posible. Entra Nihilave y aquí sí me sorprendió el rival porque no lo esperaba, y tenemos que mantenernos aquí porque Nihilave no es como que lo quiera ver nuestro querido Rey Steel. Así que vamos a estar aventando un ataque trueno, gente, para bajarle bastante vida. Ustedes lo acaban de ver. Nosotros sacamos el escudo porque quiero mantener la ventaja. Necesito quitarme de encima a ese Nihilave, y el rival está haciendo su entrada con lo que viene siendo Mandibus, y aquí está algo complejo. ¿Por qué? Porque él puede tomar ventaja total en el combate por el simple y único motivo de que nuestro Rey Steel necesita aventar su cargado, pero va a tardar bastante en poder acumular la energía para otro cargado
que esto lo puede aprovechar lo que viene siendo su Annihilate y nos puedan tumbar a nuestro Landur ahí, porque eso mismo dejé listo un cargado con lo que viene siendo Landur. Aquí es de jugársela y el rival ya cometió un gravísimo error. Debió de haber tirado a nuestro querido Roy Steel, porque nos hubiese obligado a hacer cositas. Aquí se apresuró, nosotros aprovechamos esto y acuérdense que el 50% es que lo countereas, el 50% es suerte en Go Barely, gente. Y espero que hayas disfrutado del video, espero que hayas disfrutado del equipo, te sirve bastante y pueda ayudar a sumar unos puntitos en Go Barely. Yo soy Raxo y nos vemos hasta la próxima.